Continuamos con el ejercicio 10 de estereoquímica, en el que nos piden dibujar representaciones estructurales que muestran la configuración de los centros estereogénicos de cada una de las siguientes moléculas. Y vamos a empezar por el primer apartado, por el apartado A. En el apartado A nos manda dibujar el R, 3-bromo, 3-metilhexano. Bien, primero dibujamos la cadena principal, vamos a pintar primero la molécula sin la estereoquímica y después ya concretamos con la estereoquímica. Es un hexano, cadena de 6 átomos de carbono, que tiene un metilo en la posición 3 y tiene un bromo también en la posición 3. O sea, tenemos un metilo y un bromo colocados en la posición 3 de la molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, y este centro quiral, porque va unido a 4 grupos diferentes, el bromo, el metilo, el etilo y el propilo, tenemos que dibujarlo de manera que sea R. Y para ello vamos a suponer una configuración determinada. Por ejemplo, vamos a suponer que el bromo va hacia adelante y el metilo va hacia el fondo de la pantalla. Y vamos a mirar si este centro dibujado así es R o S. Si es R, perfecto. Y si fuera S, pues cambiaríamos el bromo por el metilo y ya se convertiría en R, puesto que cambiar dos grupos de posición nos cambia el centro de notación. Damos prioridades por números atómicos. Hacemos como siempre, centro quiral que une a un bromo, a un carbono, a otro carbono y a otro carbono. El bromo gana, es el grupo A. Los carbonos empatan, hay un triple empate, pero este carbono del metilo va unido a hidrógenos, mientras que los otros carbonos tienen cadena. Por tanto, este metilo va a perder y va a ser el grupo D. Y de las dos cadenas, ¿quién gana? Pues las tenemos que seguir. Vamos a pintar en naranja el carbono al que une el carbono rojo por esta cadena y por esta. Y ahora este carbono naranja une ya hidrógenos, no tiene más, mientras que este une a otro carbono. Esto hace que la cadena de la derecha, al ser más larga, pues es la cadena con prioridad B, y la de la izquierda, dado que es un poco más corta, se acaba antes y por tanto pierde y es la cadena de prioridad C. El giro ABC, como podemos ver, es en sentido contrario a las agujas, ABC. Por tanto, este centro no es R, es un centro S. Y esta molécula sí no era lo que nos pedían. Por tanto, vamos a hacer un cambio en ella y vamos a colocar el bromo hacia el fondo de la pantalla y el metilo hacia nosotros. Y ahora sí, ahora tenemos dibujado el centro quiral de la forma correcta. Vamos a volver a dar prioridades para verlo. A, B, C y el metilo D. Cuando el grupo D está hacia adelante, el giro ABC en sentido de las agujas da notación R. Por tanto, aquí tenemos un giro en sentido contrario a las agujas, pero que nos da notación R debido a que el grupo D está hacia adelante. Bueno, esto se puede hacer más rápido, no hace falta. Cuando ya se tiene un poco de práctica, no es necesario probar una configuración determinada y comprobar a ver qué notación tiene, sino que directamente se puede dibujar fácilmente. Pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a dejar el apartado B, que es un poco complejo, y el apartado C nos manda a dibujar un 3,5-dimetilheptano. Bien, vamos a dibujar primero la molécula sin estereoquímica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, heptano, cadena de 7 carbonos. En la posición 3 tiene un metilo y en la posición 5 tiene otro metilo. 3,5-dimetilheptano. Tenemos que dibujarlo de manera que este centro sea R, el 3R y el 5S. Bien, entonces pasamos a fijarnos en este centro que señalo en rojo y vamos a pintar los carbonos que parten de este carbono asimétrico. Los voy a pintar en naranja. Carbono, 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 y después tenemos un hidrógeno que no se nos olvide, que va a ser el grupo D, ya va a perder porque tiene menos número atómico. Los 3 carbonos empatan y seguimos sus cadenas. Por ejemplo, vemos que uno de los carbonos ya une solamente a metilo, es un metilo, une solamente a hidrógeno, por tanto va a perder, este va a ser el C. Y las otras cadenas tienen a su vez más carbonos que vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a pintar en azul el siguiente carbono con el naranja, y por aquí también. Este carbono azul ya une solo a hidrógenos, es un metilo, mientras que este azul une a 2 carbonos. Por tanto, esta cadena de la derecha va a ganar. Así que tendríamos esta cadena como A, esta como B, el metilo como C y el hidrógeno como D. Vamos a fijarnos cómo es el giro. A, B, C es en sentido contrario a las agujas. Por tanto, nos daría una notación S y la queremos R.
Para conseguir esto vamos a dibujar el hidrógeno con cuña, vamos a pintar el hidrógeno con cuña hacia nosotros y el metilo lo vamos a echar hacia el fondo. La cadena carbonada se acostumbra a dejar en el plano, no ponerla hacia adelante o al fondo la cadena carbonada, sino que poner el hidrógeno y el sustituyente es el que colocamos a un lado o a otro. De esta forma el giro A, B, C en sentido contrario, como tenemos el D hacia adelante, es notación R. Bien, ahora vamos a pasar vamos a dibujar otra vez la molécula y vamos a pasar al otro centro quiral. Así que este centro, para conseguir que sea R, vamos a tener el metilo hacia el fondo y el hidrógeno hacia nosotros. Y este otro centro quiero que sea S. Vale, por tanto vamos a señalarlo con un punto, carbono asimétrico unido a 4 grupos diferentes. Debemos recordar que hay un hidrógeno y vamos dando prioridades. Voy a poner en naranja los átomos a los que une el carbono asimétrico. Hidrógeno, carbono, carbono y carbono. El hidrógeno pierde por tener menor número atómico, es el grupo D, y hay un triple empate. Pero el metilo de nuevo va a perder frente a las otras cadenas que son más largas y por tanto va a ocupar la prioridad C. Y seguimos las otras dos cadenas con carbonos azules y como puedes observar, la cadena de la derecha, el naranja une ya un azul y el azul solo hidrógenos. Frente aquí la de la izquierda que tenemos el naranja uniendo a un azul que a su vez une a 2 carbonos más. Por tanto, la cadena de la izquierda gana. Y vamos a tener esta cadena como A, esta como B, el metilo como C y el hidrógeno como D. Buscamos una notación S, el giro ABC es en sentido de las agujas, por tanto nos daría R. Así que vamos a colocar de nuevo el grupo D hacia adelante y el metilo lo echamos al fondo para que ese giro en sentido de las agujas ABC nos dé notación S porque tenemos el grupo D hacia nosotros. Bien, ahora vamos a pasar a la D. Nos manda dibujar un 2R, 3S, 2-bromo, 3-metileptano. De nuevo dibujamos la cadena de pentano de 5 carbonos. Tenemos un pentano. En la posición 2 hay un bromo y en la posición 3 hay un metilo. En la 3 tenemos un metilo. 2-bromo, 3-metil, pentano. El centro 2 es R y el 3 es S. Bien, empezamos por el centro 2. Y voy a dibujar, por ejemplo, en rojo los átomos que unen directamente a ese centro quiral, que son el bromo, este carbono y un hidrógeno que no se nos olvide. El bromo ya gana, es el grupo A, porque tiene mayor número atómico que carbonos. El hidrógeno pierde, es un grupo D. Y de los 2 carbonos que tengo pintados aquí en rojo, este de la derecha une a 2 a su vez, une a 2 carbonos, mientras que el de la izquierda une solo a hidrógeno y por tanto el de la derecha gana. Así que tenemos A, el bromo A, el hidrógeno grupo D y este carbono va a ser el B y el metilo el C. El giro ABC es en sentido de las agujas, como queremos, que queremos una notación R, ABC. Por tanto, colocamos el bromo hacia adelante y echamos el hidrógeno al fondo. De esta forma conseguimos una notación R. A, B, C, giro en sentido de las agujas con grupo D al fondo, notación R. Ahora vamos a dibujar otra vez la molécula para que no se nos complique mucho. Ya sabemos que el bromo tiene que ir hacia adelante y pasamos a discutir el metilo, hacia dónde lo vamos a colocar. De nuevo nos fijamos en los átomos que parten del carbono asimétrico. Este es el centro quiral y voy a pintar en rojo los átomos a los que une directamente, carbono, carbono, carbono e hidrógeno. El hidrógeno pierde grupo D, este metilo va a ser el grupo C porque las otras cadenas van a tener prioridad. Y de las dos, aquí tengo este carbono rojo unido a bromo, este solo une a otro carbono, siempre hay que ir mirando hacia adelante, el bromo tiene más número atómico, por lo tanto esta cadena es la A y esta la B. El giro ABC es en sentido de las agujas, nos daría una notación R, pero la quiero S. Y por tanto, como quiero un centro S, voy a disponer el hidrógeno hacia nosotros, hacia adelante, y vamos a echar el metilo hacia el fondo de la pantalla. De esta forma, con el grupo D hacia nosotros, el giro en sentido de las agujas ABC me da notación S. Y
Así pues ya tenemos la molécula pintada con el bromo hacia adelante, metilo al fondo, que nos da el enantiómero RS. Vamos a pasar al apartado E, en el que tenemos una molécula aún más compleja porque tiene 3 centros quirales con notaciones RRS y es el 1,2-dicloro 3-etilciclohexano. Vamos a dibujar el ciclohexano y tenemos en la posición 1, 2, tenemos cloros, 1, 2 dicloro, y en la posición 3 tenemos un etilo, un CH2, CH3. Y queremos que sea RRS, RRS. Perfecto. Entonces empezamos con este centro quiral, el del cloro de arriba, y nos interesa que sea un centro R. El cloro es grupo A. Carbono unido a carbono que tiene cloro, por el lado izquierdo no hay cloro. Por tanto, B, C. El giro ABC, en sentido de las agujas, me da la notación correcta, la R. Así que coloco el cloro con cuña hacia nosotros y el hidrógeno lo echo al fondo, que es el grupo D. El giro ABC, en sentido de las agujas, me da la notación correcta. Vale, volvemos a dibujar la molécula otra vez para que no se nos líe mucho la notación y pasamos a determinar el segundo cloro hacia dónde lo hay que poner, si hacia adelante o hacia el fondo, para que también su carbono sea R. Otra vez, carbono unido a cloro, gana por número atómico. Carbono unido a carbono y hacia abajo carbono unido a carbono, hay empate. Pero este carbono de arriba ya tiene cloro unido a él y este no, une a 2 carbonos pero no tiene cloro. El cloro tiene más número atómico que el carbono, por tanto esta cadena es la B y esta de abajo la C. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas. El giro ABC es en sentido contrario, pero yo quiero R. Por tanto voy a colocar el cloro hacia el fondo de la pantalla, cloro al fondo y el hidrógeno lo voy a echar hacia nosotros. De esta manera el giro ABC en sentido contrario a las agujas me da notación R porque tengo D hacia adelante. Y es la notación contraria al giro. ABC, giro en sentido contrario a las agujas, pero no es ese al tener D hacia adelante. Bueno, y ahora por fin vamos a ver la posición que debe ocupar el tercer grupo, que es el etilo. El etilo, vamos a mirar a ver cómo lo hay que poner para que su centro, en este caso, sea ese. Bien, centro quiral. Vamos a pintar en rojo los carbonos a los que une directamente, los átomos, carbono, carbono, carbono e hidrógeno. El hidrógeno pierde, grupo D. Los carbonos empatan, triple empate, pero este carbono tiene unido a él un cloro, que tiene más número atómico que el carbono que une a este otro carbono rojo o este carbono de aquí. Por lo tanto, al estar unido a cloro, este grupo ya ganaría. Es la cadena A. Cadena A, el hidrógeno cadena D, y hay un empate. El carbono rojo que tengo aquí une a un azul y este también une a un azul. Pero este azul sigue uniendo a más carbonos, tiene más cadena. Y aquí no, tiene solamente hidrógenos. En el etilo solo hay hidrógenos. Por tanto, esta cadena pierde. Esta cadena sería la C y esta de aquí es la B. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas. ABC, por tanto, echamos hacia nosotros el etilo y colocamos al fondo de la pantalla el hidrógeno. De esta manera, con el hidrógeno al fondo, ese giro en el sentido contrario a las agujas nos da notación S. Bien, y ahora vamos a intentar hacer en un momento el apartado que dejé, el apartado B, que es algo más complejo, algo más laborioso. Vamos a intentar trabajarlo un poco. El apartado B, en él tenemos un 1-cloro, 1-trifluorometil, 2-metilciclobutano. Bueno, vamos a dibujar el ciclobutano. En la posición 1 tenemos un cloro, aquí tenemos un cloro y buscamos que ese centro sea ese, mientras que en la posición, y además tenemos un trifluorometil, que es un CF3, también en la posición 1, y en la 2 tenemos, tenemos un metilo, aquí tendríamos un metilo, y buscamos que este centro sea también ese. Bien, vamos a empezar por el centro de abajo, que es mucho más fácil. Carbono quiral, que une a carbono, hidrógeno, carbono y carbono. El hidrógeno pierde y hay un triple empate de los carbonos. Sin embargo,
este carbono de arriba une a cloro, por tanto es el grupo A, porque el cloro tiene más número atómico que pues los carbonos a los que une a continuación este carbono de aquí, o el metilo que solo une a hidrógeno. El metilo sería C, prioridad C, porque solo tiene hidrógeno, y esta cadena ganaría al metilo y es la B. Pierde frente a la A porque la A tiene cloro y aquí este carbono rojo no tiene cloro, une a otro carbono. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas y por tanto perfecto, nos viene bien porque queremos una notación S. Así que vamos a echar el metilo hacia adelante y el hidrógeno lo ponemos al fondo para que tengamos ese centro quiral S. Giro A, B, C en sentido contrario a las agujas. Con D al fondo es S. Bien, ya tenemos ese centro establecido. Ahora vamos a intentar ver cómo colocar cloro y CF3 para que el centro de arriba sea también S, los dos S. El de abajo ya lo tenemos claro, que tenemos metilo hacia adelante, hidrógeno al fondo para que sea S. Bien, vamos a dar prioridades a este centro de arriba. El cloro gana, grupo A, porque es carbono unido a cloro, que tiene más número atómico. Después tenemos carbono unido a carbono, que tiene flúor, y por tanto va a ser el grupo B. Y hacia abajo tenemos carbono unido a carbono que une a dos carbonos, pero no tendría flúor, va a ser el grupo C, y este va a ser el D, porque es carbono unido a carbono que une a otro carbono, a otro solo. Pero aquí esta cadena de la derecha es carbono quiral que une a carbono, que a su vez une a dos, por eso gana a la cadena que va por la parte de arriba. Bien, ¿qué problema tenemos? Que aquí el grupo D lo tenemos en la horizontal. Y para saber cómo colocar el cloro y el CF3 lo tenemos más complejo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a considerar que el cloro, por ejemplo, va hacia arriba y el grupo CF3 va hacia abajo. Vamos a dar una estereoquímica que puede que no sea la correcta, que no sea S, pero si no es S, pues la cambio. Pongo el cloro para abajo, CF3 para arriba y lo tengo resuelto. Bien. Para ver qué notación tiene este centro según lo he dibujado, tendríamos que situarnos ahí, mirar la molécula desde esa posición. ¿Por qué? Porque siempre hay que mirarla con el grupo D por detrás del plano que contiene los grupos A, B y C. Hay un plano, una especie de triángulo que contiene esos grupos, cloro, bueno, el A, el B y el C. Siempre debemos dejar el grupo D por detrás de ese triángulo que contiene los tres grupos de más prioridad. Situados donde la flecha, si miramos el giro ABC, creo que veríamos que es R. ABC creo que es R. Y por tanto lo tenemos mal dibujado. Pero no se ve nada bien, entonces voy a hacer una cosa. Vamos a sacar ese centro quiral, lo voy a sacar de la molécula y lo voy a pintar aquí. Vamos a dibujarlo así, según está, con los grupos según están. Aquí es grupo de prioridad D, grupo de prioridad C, el cloro grupo de prioridad A y el CF3 grupo de prioridad B. Para saber qué notación tiene este centro, si es R o S, voy a cambiar el grupo D por el que va al fondo. Voy a hacer un cambio en el que vaya, a ver cómo lo pongo. Vamos a hacer un cambio en el que el grupo D lo voy a intercambiar por el grupo B. De esa manera el grupo D me queda hacia el fondo de la pantalla y es muy fácil saber qué notación tiene nuestra molécula. Aquí D, aquí ponemos el B, que sería el CF3, y hacia abajo el C. Y este es el A. El giro, como puedes ver, ABC, es en sentido contrario a las agujas. Como D está al fondo, sabemos que es un centro S. Como hemos hecho un cambio, hemos cambiado dos grupos, el D por el B, eso nos cambia la notación del centro quiral, es decir, que el centro de arriba es R, porque al hacer el cambio de D por B nos sale un centro que vemos claramente que es S, por tanto procede de uno que es R, que es el que tengo aquí. Es decir, que esto tendría notación R, no S. Y por tanto no tenemos bien dibujada la molécula, pero ahora como ya sé que está mal, pues la arreglo inmediatamente cambiando el CF3
hacia adelante, el cloro al fondo, el metilo lo dejamos como está, y ahora por fin sí que tenemos SS. Esta no estaría bien dibujada, así sí, los dos centros con notación S. Bueno, y por último nos queda aquí dibujar proyección de Fischer, pero esto lo voy a hacer en otro momento, cuando un poco más adelante la dibujamos en proyección de Fischer. Ahora la voy a dejar porque se nos va mucho el vídeo de tiempo, pero voy a pintar el 2R3S, 2-cloro, 3-yodo-pentano. Vamos a dibujarlo en el espacio. Pentano, 3 átomos de carbono. En la posición 2 tenemos un cloro, en la posición 3 tenemos un yodo y queremos que sea S el 2, R el 3. Vale, vamos con el centro 2, el cloro es grupo A, carbono unido a cloro. Por aquí tenemos carbono unido a carbono que tiene yodo, por aquí carbono unido a carbono que tiene solo hidrógenos, por tanto este es el centro, esta es la rama, la cadena B, esta sería la C. El giro ABC va mal, es en sentido de las agujas, por tanto nos da R, así que lo resuelvo poniendo el hidrógeno hacia nosotros y el cloro hacia el fondo de la pantalla. De esta manera el giro ABC en sentido de las agujas nos da notación S, la notación S que queremos. Y ahora nos faltaría solo situar el yodo. ¿Cómo va el yodo en ese centro quiral? Bueno, yodo es grupo A, carbono unido a carbono que tiene cloro va a ser B, carbono unido a carbono que solo une a otros carbonos va a ser C, y quiero un centro R. El giro ABC va bien en sentido de las agujas, por tanto yodo hacia nosotros y el hidrógeno, que es el grupo D, al fondo. Así tenemos un giro ABC en sentido de las agujas que nos da notación R. La molécula con notación SR va a tener el cloro hacia el fondo de la pantalla y el hidrógeno, y el yodo colocado hacia nosotros. Así conseguimos esa notación deseada, SR. Bien, pues eso es todo de momento, y ya vamos a continuar pues con el ejercicio 11, en el que seguimos trabajando la estereoquímica.